Muy bien. Entonces, en una tercera iteración, para ir mencionando puntos claves, ¿ok? Eh, el objetivo es atacar los atributos de calidad de disponibilidad y confiabilidad. Entonces, miren acá cómo a la hora de elegir conceptos de diseño utilizan tácticas, ¿no? Dice, aplicar tácticas para el rendimiento. Una de las tácticas, ya saben que las tácticas son conceptos abstractos. Ustedes después tienen que ver cómo lo implementan, ¿no? Pero a nivel de concepto de diseño es como un patrón. Ustedes indican que van a utilizar el patrón, pero luego van a tener que implementarlo. Igual una táctica es un concepto abstracto, pero luego hay que ver cómo lo implementamos. Nos apoyamos en diversas frameworks, infraestructura, etcétera. Entonces, incrementar recursos y mantener múltiples copias, ¿ok? Tanto de los datos como de hardware, de instancias, ¿ok? Muy bien. Entonces, también tácticas para disponibilidad. Por ejemplo, tener un repuesto redundante. ¿Ok? Entonces, son tácticas que existen en la literatura, pero luego hay que ver nosotros pues, cómo lo vamos a implementar. Pero en el diseño arquitectural se indican, ¿no? Se indican que vamos a trabajar con tal o cual táctica. Así que otro problema común que veo en la entrega de sus proyectos es que atacan los conceptos de diseño, pero no mencionan ninguna táctica. Y recuerden pues, que las tácticas son bien útiles para poder satisfacer también los drivers arquitecturales. ¿Ok? Así que por favor tengan en cuenta qué tácticas van a emplear en sus proyectos. Como les mencioné, ustedes por favor revisen los gráficos de las diferentes tácticas. Hay un gráfico por cada atributo de calidad de las diferentes tácticas que existen. Hay varias tácticas. Ustedes vean cuál es la que pueden utilizar. Las más comunes, pues incrementar recursos, mantener múltiples copias de datos, de servidores, de instancias, etcétera, ¿no? Hay diferentes tácticas. Lo mismo para la disponibilidad. Existen diferentes tácticas. Recuerden que la disponibilidad trata del fallo, del error. ¿Ok? Para detectar, para recuperarse, para prevenir errores, para repararlos, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de tácticas que pueden emplear. ¿Ok? Y finalmente, pues ustedes deciden cómo lo van a atacar. Por eso aquí indica la táctica para rendimiento, incrementar recursos. Táctica para disponibilidad, tener un repuesto redundante. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que ir indicando las tácticas que pueden ir utilizando. También a la hora de instanciar elementos arquitecturales. ¿Ok? Entonces aquí indican, ¿no? Que se va a utilizar Kafka como mecanismo de data storage en lugar de tener una base de datos para tal microservicio de exportación. Entonces no es necesario que este microservicio tenga una base de datos, sino con el mismo Kafka van a manejar ello. Entonces ahí indican el porqué de su decisión y ya saben por qué descartan la alternativa de tener una base de datos. ¿Ok? Entonces lo importante es que ustedes conozcan el método y indiquen el por qué seleccionan una y por qué descartan alguna otra alternativa. ¿Ok? Por ejemplo, también configurar la orquestación, el servicio de orquestación de contenedores. ¿Ok? Para reiniciar los microservicios en caso de falla. Ah, muy bien. Entonces aquí están seleccionando pues, un servicio para orquestar a esos contenedores. También hay que configurar la infraestructura o soportar la redundancia pasiva. ¿Ok? Entonces, está ahí siempre configurado en cosa de fallo de la instancia maestra o activa, automáticamente la pasiva toma eh, y se convierte en maestro de la configuración. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso la infraestructura es importante tenerla en una diferente zona de disponibilidad o región. ¿Ok? Es más, hay algunos que incluso quieren ser mucho más desafiantes y tienen un enfoque multicloud, ¿no? No solamente en una sola nube, sino en diferentes nubes. Obviamente eso incrementa considerablemente los costos, pero arquitecturalmente ustedes deciden de qué calidad va a ser el software. Replicar también el servicio de queries, no queremos balancear la carga para tener una buena tiempo de respuesta. ¿Ok? Entonces estas tácticas son importantes para ir satisfaciendo esos drivers de atributos de calidad que tienen. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es básicamente lo que quería ir comentándoles. No se olviden de que si están hablando ya temas de infraestructura, ya pueden tener bocetos de vistas de su infraestructura que soporte esos atributos de calidad. Aquí ven que en un diagrama ya tienen en la base de datos, indica que está en HA, o sea, High Availability. En alta disponibilidad tienen que utilizar un servicio, recuerden que esto es nativo para la nube según una restricción, entonces tienen que configurarlo en alta disponibilidad su servicio de la base de datos, su servicio donde va a estar la base de datos no SQL también, el servicio donde va a estar Kafka también en un clúster de alta disponibilidad. Recuerden que debemos evitar tener los únicos puntos de fallo, ¿no? La base de datos es una, el Mesos Broker es otro. Entonces, si tenemos pues atributos de calidad que tenemos que satisfacer, pues ya saben que todo un arquitecto debe de conocer estos servicios para lograr esta alta disponibilidad en los servicios en la nube. ¿Ok? Todo el que puede ser un único punto de fallo tiene que estar en un clúster de alta disponibilidad. Si no, pues se va a caer en ese componente. Si es que se puede caer, se va a caer en algún momento, ¿no? Muy bien. Entonces ya saben, hay que ir indicando de qué trata cada uno de los elementos, asignarle su responsabilidad, lo que hemos ido viendo en las anteriores iteraciones, es básicamente ello. Entonces en otra iteración atacan ahora los requisitos de desarrollo y operaciones. La parte de DevOps también en una iteración lo atacan, ¿no? Entonces en realidad este pequeño ejemplo da para más iteraciones, solamente aquí ya se termina, se completa para ya empezar el desarrollo. No es necesario tener todos los drivers arquitecturales, tú podrías terminarlos en algún punto cuando ya has cubierto todo lo que son H, utilizando el utility tree, high para el cliente y high para el arquitecto, o H para el cliente y medio para el arquitecto, ¿no? Entonces tú decides cuál va a ser lo prioritario y luego ya puedes avanzar con la construcción y mientras avanzas con la construcción también podrías terminar las últimas iteraciones del método. Eso va a depender.
pero lo importante es que ya has atacado arquitecturalmente el producto. ¿Ok? Entonces, miren aquí, también se va seleccionando conceptos de diseño. Por ejemplo, aplicar la táctica de gestionar un pipeline de despliegue. ¿Ok? Entonces, ¿esto para qué? Para poder manejar en los diferentes entornos de preproducción, producción y tener pues nuestro continuous integration, continuous deployment, etcétera, ese pipeline configurado. Entonces, es un concepto de diseño que tienen que atacar. ¿Ok? Gestionar también el sistema de despliegue. Entonces, de acuerdo aquí al caso, pues ustedes saben que cuando se trabajan con contenedores, pues se genera una imagen y finalmente esto se sube al container registry del proveedor cloud. ¿Ok? Y a partir de ahí, pues se hacen los despliegues, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya es importante también tener en cuenta pues, que se va a aplicar esa táctica. O también aplicar la táctica de tener scripts para los comandos de despliegue. Entonces aquí aplicar infraestructura como código. Recuerden que hablamos que deberíamos de tenerlo automatizado, no temas manuales, sino la importancia de tenerlo automatizado. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí va quedando claro, pues, qué es todo el trabajo que también tienes que configurar a nivel de estos para satisfacer estos drivers. ¿Ok? Eso básicamente es de lo que trata ya esta última iteración. ¿Ok? Muy bien, entonces miren aquí cómo concluye. Entonces aquí indica que ya se han determinado suficientes decisiones de diseño y se podría proceder ya a atacar sprints de implementación. ¿Ok? Empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces, dado que el sistema tiene que, el MVP se tiene que mostrar en máximo 2 meses, entonces es importante rápidamente ya saltar a una implementación inicial. Pero eso no quiere decir que podemos dejar de lado ya el diseño, ¿no? Si no se han terminado las iteraciones, podríamos completarlas en iteraciones netamente de implementación. Ahí se podrían trabajar también. ¿Ok? Entonces ahí cuando vean el caso va a decir, la terminaron la implementación, pero no terminaron todos los drivers. Es decisiones ya del arquitecto. En este caso, como es un ejemplo académico, se indica que ahí se terminó para poder cumplir con esas restricciones, pero ustedes podrían atacarlo. Recuerden, esto no es una cascada. Ustedes podrían tener algunas iteraciones que sería la visión arquitectural, la base, e ir avanzando con iteraciones de implementación, de codificación. ¿Ok? No es que tiene que estar todo el diseño de la arquitectura para recién empezar la codificación. No, entonces esto es iterativo incremental. Podemos tener algunas iteraciones base y ya ir avanzando con la implementación. Y en esas iteraciones de implementación también tener en nuestro backlog algunas tareas para ir completando estas iteraciones con el método, ¿no? Eso ya va a depender. Lo importante es adecuarlo al enfoque ágil. No pensar que esto es una cascada y tenemos que tenerlo todo listo para empezar a desarrollar, a implementar, a programar. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Esos son algunos de lo que no ya hemos visto, el Quality Attribute Workshop, que es para determinar la prioridad de nuestros escenarios, o el Utility Tree, cualquiera de las dos técnicas, las dos son propuestas por el SEI. Luego, en la parte del diseño arquitectural hemos utilizado el método ADD, que básicamente es una serie de pasos que se pueden dar en una serie de rondas en iteraciones, pero básicamente el know-how lo tienen ustedes, ¿no? Ustedes van a indicar qué tácticas van a utilizar, qué patrones, qué estilos arquitecturales, cómo van a satisfacer esos drivers. ¿Ok? El método en realidad es sencillo, pero la parte de ingeniería, de arquitectura de software la dan ustedes, porque ustedes tienen la experiencia de cómo atacar. Lo importante es que identifiquen esos escenarios y ataquen cada driver arquitectural. Esa es la importancia de seguir este enfoque más disciplinado. Entonces, al momento del documentar, el SEI nos dice, mira, utiliza mi enfoque de vistas y más allá, views and beyond. ¿Ok? Pero él trabaja con una serie de vistas que le llaman vistas de módulos, componente conector y de asignación. ¿Ok? Entonces vamos a ir conociendo qué dice el 6 en cuanto a su documentación. Y ya saben que en cuanto a la evaluación se utiliza el método APTAM. Ellos que toman como base pues los escenarios de atributos de calidad y ellos evalúan otro junta de arquitectos, evalúan lo que han diseñado ustedes y determinan si con los conceptos de diseños que han colocado pues se va a satisfacer los drivers. ¿Ok? Eso es para evaluar la arquitectura. La sugerencia que les di a ustedes es que a otro grupo coordinen y que el otro grupo pueda evaluar su arquitectura. Y obviamente ustedes también van a ser evaluadores del otro grupo. Y de esa manera van a determinar si con esos conceptos de diseño se van a cumplir o satisfacer los drivers. ¿Ok? Pero eso lo dejé también de manera opcional, para ver el valor agregado, la capacidad de investigación de ustedes y de coordinación y querer asegurar que su arquitectura sea de calidad, que sea evaluado por otros pares, que no sean del equipo del proyecto, sino como si fuera otra junta de arquitectos, otro grupo, como estamos en un ambiente académico. Entonces esas son las sugerencias que le vamos dando y ya a la hora que ustedes me vayan presentando sus proyectos, ahí veremos si lo aplicaron o no. Recuerden que todo suma, hay una nota ahí de desempeño, etcétera, y eso también agrega valor en cómo ustedes van atacando sus proyectos. ¿Ok? Muy bien, este es el librito, Documentando Arquitecturas de Software, Pius and Beyond. Este es el libro donde, bueno, es una gran cantidad de páginas, pero aquí se ha resumido brevemente. ¿Ok? Entonces, en la actividad del diseño, como ya hemos visto, se debe crear algún nivel de documentación preliminar o bocetos de las estructuras como parte del diseño arquitectónico, pero en realidad no es documentación en sí, es un paso en el método, pero son bocetos, no necesariamente es algo, una documentación formal. Así que por eso hay otra actividad que se denomina documentación de la arquitectura.
¿ok? Es importante también tenerla. En realidad, su documento de arquitectura debe de ser basado en las vistas. En realidad, ustedes en su documento yo les estoy indicando que también documenten el diseño del método ADD, porque ahí se registran justificaciones de diseño, así que es importante también tenerlo en alguna parte ello registrado. ¿Ok? Muy bien, entonces la actividad de documentación de la arquitectura, sin embargo, se refiere a la creación de un documento formal a partir de estos bocetos. O sea, ustedes ya tienen los bocetos, ustedes ya los han desarrollado en su método ADD. Lo que queremos ahora es que los documenten en alguna estructura ya formal que ustedes definan. En el documento es básicamente una estructura bien simple, que es la 4+1, las vistas de 4+1, pero ustedes pueden mejorar esa estructura, ustedes la van a definir básicamente. Muy bien. Entonces, si el proyecto o producto que están desarrollando, por ejemplo, es pequeño y se comprende bien, entonces la documentación de la arquitectura pues, puede ser mínima, ¿no? Si es que en realidad es un producto pequeño, sencillo, ¿ok? Pero cuando el proyecto es grande, de envergadura, colaboran con diferentes equipos distribuidos, obviamente se espera que pues esté en el mercado por mucho tiempo, entonces existen desafíos técnicos importantes que han atacado, entonces aquí la documentación de la arquitectura pues se compensará, ¿no? El esfuerzo invertido en esta actividad porque es un sistema complejo el que han desarrollado. Así que, por más que sea sencillo y pequeño el producto, tiene que haber una documentación mínima, la necesaria. ¿Ok? Tampoco demasiado extensa si es un sistema sencillo, pequeño, pero si es de envergadura, pues sí, esto se va a pagar naturalmente por todo el esfuerzo invertido, porque es un sistema donde tiene que registrar todas esas decisiones de diseño y tener todos los diagramas, ¿ok? Necesarios en las diferentes vistas. Entonces, ¿qué nos va indicando, no? En este libro nos indican, pues, que si bien los programadores a menudo evitan la documentación, porque a los desarrolladores pues no les gusta documentar, ¿no? Básicamente ellos se encargan de su tarea de desarrollo, ¿no? En realidad la documentación es un entregable estándar, ¿no? Y no negociable en casi todas las disciplinas de ingeniería. Siempre tiene que haber un expediente, un documento técnico antes tiene que haber antes de iniciar el proyecto, finalmente, una vez que ya se cerró el proyecto. Entonces, la documentación es importante, no se debe de relajar y se debe tener pues lo que verdaderamente aporta valor. Entonces aquí a veces ocurre la misconception de que indican, no, estamos con el enfoque ágil y el enfoque ágil dice cero documentación. En ningún momento indica cero documentación. Es la documentación necesaria, relevante que ustedes consideren. Entonces, ¿esto cuándo surge mayor relevancia? Cuando es un proyecto de envergadura. Entonces, estás tú teniendo en cuenta la calidad de un producto y esa calidad pues debemos de documentar. Y ustedes ya te tomarán la decisión de qué es lo más importante a documentar. ¿Ok? Entonces, obviamente, si tu sistema pues es grande y es de misión crítica, obviamente debe documentarse, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, algunos principios de la documentación a tener en cuenta, algunos consejos, siempre hay que escribir desde el punto de vista del lector. Esto va para cualquier principio de documentación, no necesariamente técnica, sino para cualquier mecanismo de documentación. Se debe de evitar la repetición que es innecesaria, en realidad evitar las ambigüedades, utilizar un estándar para la organización. O sea, la estructura de lo que vas a documentar, pues tiene que ser un estándar que ya lo hayas definido. Hay que registrar tus justificaciones de las decisiones que has tomado. ¿Ok? Estas justificaciones o el razonamiento hay que registrarlo, debe quedar evidenciado en tu documento. Hay un principio que nos dice hay que mantener la documentación actualizada, pero no tan actualizada. Entonces luego vamos a hablar de qué trata ello, que parece que se contradice, ¿no? Pero vamos a ver a qué se refiere. Y siempre hay que revisar la documentación. Entonces vamos viendo uno a uno a ver qué nos dice esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando se quiere escribir documentación desde el punto de vista del lector, pues hay que determinar quién es el lector, quiénes van a ser los interesados que van a leer nuestro documento de arquitectura de software. ¿Ok? Entonces hay que determinar qué es lo que los lectores desean conocer. No todos los lectores van a estar interesados en todas las partes de tu producto, o perdón, de la documentación de tu producto. Entonces por eso hay diferentes vistas que le interesan a diferentes stakeholders. Es lo mismo que sucede pues en la construcción de alguna casa, edificio, ¿no? Entonces, los stakeholders serían los diferentes ingenieros, ¿no? El ingeniero eléctrico le interesa, pues, el plano eléctrico, ¿no? Al ingeniero sanitario, pues, obviamente esa parte de los sanitarios, al ingeniero estructural, pues, todo ello. Entonces, cada uno le interesan diferentes vistas, pero todo es información y documentación importante. Entonces, lo mismo pasa en el desarrollo de software. Hay diferentes interesados en ver diferentes vistas. Por eso, no mostramos todo en una sola vista. Lo mismo, no podemos tener todo en un solo plano. Imagínense mezclar plano de estructura, sanitario, eléctrico, etcétera, o de arquitectura en un solo plano para la construcción de un edificio. Sería muy engorroso, muy complejo de entender. ¿Ok? Entonces lo mismo pasa en el desarrollo de software, por eso lo vamos a dividir en vistas. ¿Ok? Y a nosotros, para para entender la complejidad, lo atacamos por vistas. Y hay algunos que van a estar interesados en otras vistas, en otros no. Imagínense el equipo de DevOps está interesado en las vistas que le interesan a él. De repente no le interesan otros tipos de vistas. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos quiénes van a ser nuestros lectores y debemos de saber todo lo que involucra nuestras vistas en la parte de un producto de software y finalmente, pues, documentarla, ¿no? Esta información tiene que ser concisa, fácil de encontrar. Obviamente tus lectores van a apreciar este esfuerzo que has realizado en la documentación y estarán más dispuestos a leer tu documento. Así que el documento debe estar bien, muy bien estructurado, organizado, ¿no? Muy bien. Signos que un documento es escrito por la conveniencia del escritor. ¿Ok? Por ejemplo, los tópicos son presentados
en orden aleatorio, en que se le ocurrió al escritor. Entonces, esto obviamente parece pues algo que nadie lo va a realizar, pero pasa, ocurre a veces, ¿no? Por eso se dan estas recomendaciones. O los tópicos son presentados en el orden en el cual ocurren en el computador. Entonces, lo importante es seguir una secuencia lógica y ordenada para entender toda la documentación. O de repente el escritor hace muchas suposiciones acerca de lo que conoce el lector. ¿Ok? Entonces aquí también es un problema estar suponiendo. Entonces hay que saber quiénes son nuestros lectores y por eso vamos a definir diferentes vistas. Ah, mira, esta vista está más enfocada para tal conjunto de stakeholders o tal equipo técnico, etcétera. Por eso la documentación se divide en vistas. ¿Ok? También aquí aplicamos el divide y vencerás. Lo dividimos en vistas. Muy bien. Evitar la repetición innecesaria. También este es un error típico y común. Entonces, cada tipo de información debería ser registrada en un solo lugar, ¿no? Esto hace que los documentos pues, sean más fáciles de usar, de cambiar. Cuando se repiten cosas, confunde al lector. ¿Ok? En especial cuando la información es repetida de diferentes formas. Entonces aquí el lector se pregunta, ¿no? ¿Fue la diferencia intencional? Si es así, ¿por qué? Si no es así, ¿cuál es la correcta? Entonces el lector no debe estar haciéndose esas preguntas, básicamente. ¿Ok? Evitar ambigüedades. Entonces la documentación es para comunicar información e idea, ¿no? Por ejemplo, imagínense que muestran ese diagrama que están viendo ahí, C1 con C2 y esa flechita. Entonces, incluso para conceptos simples, si muestras este diagrama, ¿qué significa? ¿No? El lector puede indicar, ¿qué significa esto? C1 llama a C2, o el flujo va de C1 a C2, o C1 envía un mensaje a C2, o C1 es un subtipo de C2, C1 es una instancia de C2. Entonces te deja mucho a que tú supongas, y esto no debería ser así. Entonces, cuando hay ambigüedad, tu documentación ha fallado. ¿Ok? Entonces, esto es incorrecto. Hay que evitar ello. Entonces, ¿cómo se ataca este problema? Pues tenemos que utilizar siempre una leyenda en nuestros diagramas de arquitectura. Siempre utilicemos una leyenda. Entonces, en sus diagramas utilicen la leyenda. Es importante. ¿Ok? Eso es lo que nos va a determinar para qué sirve tal conexión, tal asociación, tal relación, qué significa tal tipo de figura en la imagen, etcétera, ¿no? Entonces ahí ven algunos ejemplos de leyendas. Entonces es importante definir, ¿no? Todo ello para ir entendiendo qué significa cada tipo de flecha, etcétera, los diferentes diseños de las flechas. Eso ya nos da la información para comprender el diagrama. Así que no se olviden, todo buen diagrama de arquitectura debe de tener una leyenda. Muy bien. En el punto 4, en el principio número 4 de las recomendaciones para desarrollar una buena documentación, nos dice utilizar un estándar para la organización. Entonces, ustedes deben definir un estándar, ¿ok? Asegurarse que todos los documentos lo siguen, ¿no? Entonces, y asegurarse que los lectores conozcan de qué se trata. Entonces, a ustedes van a determinar esa estructura de su documentación. Si bien es cierto, se les dio una pequeña base inicial, pero ustedes tienen toda la potestad de mejorarlo, de adaptarlo, ¿ok? Entonces es importante siempre en una documentación seguir ese estándar. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que en el punto de la documentación que ustedes van a trabajar en la vista 4+1 simplemente se indica ello, pero ustedes pues definan cualquier otro estándar mucho más correcto. Indiquen que van a utilizar también las vistas de propuestas por el CEI, etcétera. Lo importante es que ustedes, si piensan de que algún cambio en la estructura agrega valor, pues realicen. Eso en realidad es lo que se espera. No queremos ver que sigan tal cual se les ha dado esa pequeña base del documento. Queremos ver aquí sus aportes, en base a su experiencia, cómo debería ser un mejor documento de arquitectura de software. ¿Ok? Entonces, ese estándar que ustedes van a definir y de ahí en adelante pues van a trabajar sus proyectos, pues va a ayudar al lector a navegar y a encontrar la información. ¿Ok? También a ustedes como escritores les dice qué documentar, dónde pertenece cada trabajo en su proyecto, en qué sección de la documentación iría. También les va a ayudar a planificar el trabajo, ¿no? Medir qué está faltando, ¿no? Entonces, tan pronto como conocen la información, ustedes pueden ir registrándola. ¿Ok? Entonces, es importante que todos manejen ese estándar. ¿Ok? Entonces, ahora como ya hemos hablado de diversos tópicos y temas y ustedes ahora revisan el documento, ya tienen un poquito de mayor claridad. Entonces, ustedes ya pueden planificar su trabajo, pueden asignarse diferentes tareas para ir documentando. Todos deben de colaborar en la documentación. Si bien es cierto, aquí se ha propuesto el trabajo en un archivo Word, pero también les menciono, cada vez que explico esto de la documentación se los menciono y aquí espero cómo ustedes lo van a abordar en su proyecto. Por ejemplo, cómo se trabaja en un desarrollo de software, pues con repositorios en GitHub, ¿no? Entonces lo que se sugiere es que la documentación lo trabajen en un repositorio en GitHub en lugar de un Word. Y luego ustedes van a trabajar en Markdown, ¿ok? En algún README o diferentes README van a trabajar su documentación. Y ahí a nivel de commits, todos van a colaborar. Pueden utilizar cualquier enfoque, Gitflow o el que les parezca, y todos van a colaborar en esa documentación. Entonces ahí yo puedo revisar quiénes colaboraron en sus commits para la documentación. Y luego ese Markdown lo generan y lo convierten a PDF y ahí está la documentación. Aparte que esto también va a estar versionado, va a estar en un repositorio de GitHub y ahí van a poder ver toda la bitácora de sus cambios. No se los doy como restricción, pero lo dejo a criterio de ustedes y en sus entregas yo indico, les doy varios puntos que ustedes pueden tomarlas. Y bueno, si me siguen presentando un Word, un PDF, quiere decir que, bueno, no consideraron ese punto, pero no quiere decir que por eso los vayas a aprobar, no, sino que yo ahí considero si siguieron las pautas que se les indicaron o algunas, pues, quizá por los diferentes cursos o premura del tiempo, no
lo desarrollaron. Y si no lo desarrollaron, sería bueno que lo indiquen en sus exposiciones. Profesor, lo hemos trabajado directamente en un archivo Word, la sugerencia del Markdown no lo seguimos. Y así las diferentes sugerencias que les he dado, pero menciónenlos, ¿no? No esperen a que yo les haga la pregunta por qué no lo hicieron así, de esta manera, sino ustedes se anticipan, entonces allá me dejan sin argumentos para preguntarles o refutarles algo sobre sus presentaciones, ¿ok? Entonces, en realidad las documentaciones se sugiere que se hagan de esa manera, a través de un repositorio, para ir viendo cómo va cambiando esa documentación, ¿ok? A través de Markdown y se generan a PDF. Pero les dejo ahí la idea para que ustedes bien la tomen o no. Dime, Robert, coméntame. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Sí, veo que exactamente hace Buenas noches. 4 horas aproximadamente compartí un link, ¿no? De GitHub, ¿no? Sí. ¿A ese se refiere? Eh, No, este repositorio, este equipo de GitHub, yo les he compartido para que ustedes acepten y ahí he creado un team donde yo les voy a ir compartiendo los repositorios que vamos a ver en el curso. Hoy día vamos a ver varios repositorios del modelo C4, entonces es importante que ustedes acepten para que accedan a ese repositorio, porque son privados. Entonces ¿Tiene que ser con ustedes, la cuenta institucional o nuestra cuenta sí, personal? ahí era otro punto que les dije temprano. Les indiqué, si es que ustedes ya tienen cuenta personal, simplemente se loguean a su cuenta de GitHub y se van a una sección donde están todos los emails que ustedes asocian y ahí agreguen el nuevo email de su cuenta institucional para que puedan aceptarlo. Entonces, ustedes con la misma cuenta pueden asociar varios correos. Hagan eso para que no estén creando una cuenta con su correo institucional diferente, ¿no? Esa es la sugerencia. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces ahí vayan a No, settings y maestro, buenas por ahí lo van a noches. encontrar. Dime, Evit, coméntame. Sí, por favor, no tengo el link, ¿me podría compartir, por favor? No es mucha molestia. Te debió llegar a tu correo de institucional No, ya, la entonces invitación. Sí, listo, en tu muchas correo gracias. institucional ahí te debió llegar la invitación. Ya saben, Sí, si tienen muchas cuenta de gracias. GitHub personal, agreguen su correo de la universidad como un correo adicional y ahí van a poder aceptar la invitación. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, entonces a lo que me refería con la documentación, ahí veo que hay algunos de sus compañeros ya han ido aceptando. A lo que me refería con la documentación es que ustedes, una sugerencia es que ustedes creen su propio repositorio. Ustedes pueden crear una organización en GitHub donde van a manejar la documentación de su proyecto. Todas sus pruebas de concepto en su repositorio en GitHub, porque eso me van a tener que compartir. Por ejemplo, la documentación de su arquitectura, del diseño de la arquitectura. Entonces, toda esa estructura que les he pasado en Word, ustedes la van a volcar en un Markdown. Crean un repositorio de documentación y ahí empiezan a colaborar todos los miembros del equipo. Y ahí van a tener sus diferentes commits de su documentación, ahí van a agregar imágenes y todo. Y luego ese Markdown se convierte a un PDF y ahí está la documentación. Pero ya tienen el código en el Markdown y lo tienen ahí en GitHub y vamos a ver la bitácora de cómo ha ido mejorando esa documentación. Entonces la sugerencia es que lo hagan por ese mecanismo, por ese medio y no simplemente como un archivo en Word. Pero no les he dado el constraint, ustedes ahora ya entienden el constraint es un driver, no les he dado ese constraint. Simplemente se los menciono como sugerencia para ver ustedes si lo adoptan o no. ¿Ok? Muy bien, por ahí va ese tema. Muy bien, Profesor, disculpe, dime. esa herramienta, Markdown, ¿cómo se escribe? Disculpe la... Markdown, cuando ustedes tienen un archivo README en GitHub, ustedes escriben en sí, ahí lo he escrito en el chat. Ah, ¿Ok? ok. Ujú, ustedes ahí van a trabajar. O sea, ustedes van a tener un archivo .md en GitHub y ahí es donde ustedes pueden escribirlo. ¿Ok? Es una sugerencia, ¿ok? Porque no les he dado como constraint. Solo que recuerden lo que les dije en la Ah, primera sesión. A medida que ustedes aplican más sugerencias que yo les doy, quiere decir que ustedes quieren obtener el máximo puntaje en el curso. Siguen las sugerencias dadas en el curso. Porque de eso trata también una maestría de investigación, que ustedes den a notar esos aportes que ustedes dan. No se queden solamente con lo que le damos, sino que ustedes sigan esas sugerencias. ¿Ok? Profesor, buenas noches. Una Buenas noches. consulta. Dime, Lino. No sé si existe un programa donde puedo hacer los bloques, ¿no? Para el diseño de arquitectura de software y directamente jalarlo al GitHub, para no estar descargando la imagen y subiendo, ¿no? Al GitHub, sino bien directamente enlazarlo. ¿Existe eso? Directamente enlazarlo. Bueno, si quieres tenerlo en algún lado, pues puedes utilizar directamente tenerlo en algún repositorio y apuntar a la URL directamente. Pero si quieres mejor, la sugerencia es tenerlo todo en GitHub, hasta las imágenes subirlas en GitHub y referenciarlas desde el Markdown, para que tengas Ya una está, bitácora, de forma manual, ¿no? para que tengas una bitácora de qué imágenes, pues, por ejemplo, se pudieron cambiar, etcétera. Pero ojo, recuerden que hasta las imágenes, la sugerencia también es que manejen ustedes un concepto de diagramas como código. O sea, ustedes tienen el Sí, código y a partir del código se generan los diagramas. Entonces ustedes tiene podrían trabajar con ese aspecto. Dime. un programa para hacer mi diagrama, profesor, adecuado para arquitectura, diseño para arquitectura. Existen varios programitas. Por ejemplo, ustedes van a utilizar el C4, que lo vamos a ver hoy día. Van a utilizar Plan UML, que trabaja bajo ese enfoque de diagramas como código. Y en realidad pueden utilizar cualquier lenguaje de programación. Pueden programar en Python y muestran el diagrama generado. O sea, hay una gran cantidad de herramientas. ¿Ok? Hoy día vamos a ver el C4. A nivel de código van a ver cómo genera y renderiza los diagramas en lugar de estar haciéndolos en algún diseñador, etc. Muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos. Otro principio importante de la documentación es que ustedes registren su justificación, su razonamiento, sus decisiones de diseño. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué realizaste ciertas decisiones de diseño? Eso debe de quedar claro en la documentación. Entonces, eso ustedes lo van a estar atacando. ¿Por qué? Porque el método ADD lo van a estar documentando también, ¿no? Entonces, ahí van a estar todas las decisiones de diseño. ¿Ok?
Entonces, es importante. Entonces, ¿cómo otro diseñador o arquitecto va a entender tus decisiones? ¿Por qué? Porque podemos cambiarnos de proyecto, podemos haber trabajado en un proyecto y luego nos cambiamos y regresamos también a ese proyecto, o ya nunca más regresamos y otros arquitectos continuaron el proyecto. Entonces, todas tus decisiones de diseño deben de quedar registradas. ¿Por qué tomaste la decisión de utilizar CQRS? ¿Por qué tomaste la decisión de utilizar Event Sourcing? ¿Por qué tomaste la decisión de aplicar microfrontends? ¿Por qué utilizas Flutter? ¿Por qué utilizaste Kafka? ¿Por qué seleccionaste RabbitMQ? ¿Por qué seleccionaste utilizar funciones Lambda, Axure Function, etcétera? Todas las decisiones de diseño se deben de registrar, ¿ok? Pero registrar tu justificación y razonamiento requiere disciplina, ¿ok? Pero esto en realidad puede ahorrar un enorme tiempo a largo plazo. Primero, tenemos que generar una disciplina en nuestra forma en cómo documentamos, ¿ok? Muy bien. También es importante, como ya hemos visto, registrar decisiones alternativas rechazadas. Ayuda a evitar pensar en soluciones descartadas a futuro. ¿Por qué descartaste Vue? ¿Por qué descartaste Angular? ¿Por qué seleccionaste React, por ejemplo? Y así por cualquier tecnología. Siempre escriban esas decisiones descartadas, ¿ok? Porque quizá también puede ayudar a explicar cuándo una solución descartada deja de serlo. Entonces, imagínense que ustedes descartaron utilizar tal o cual tecnología. En algún momento ya deja de serlo y toma relevancia el por qué lo van a utilizar, ¿ok? Entonces, es importante. Son principios que ustedes deben de seguir en la documentación. Como ya lo hemos venido hablando, ahora es mucho más natural entenderlo, ¿no? Y por qué de su importancia. Luego viene este punto que puede también confundir un poco. Dice, mantener la documentación actualizada, pero no tan actualizada, ¿ok? Esto en realidad aplica a todo el ciclo de vida del sistema. La documentación que es incompleta o desactualizada, ustedes ya saben que no refleja pues toda la verdad, desobedece su propia regla sobre consistencia interna, no es posible ser usada. Muy bien. Pero la documentación que está actualizada, ustedes saben pues que es más posible de usar, puede prever una rápida y eficiente respuesta a las preguntas que se tengan sobre el software, etcétera, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere cuando dice no se debe mantener tan actualizada? A lo que se refiere es que durante el proceso de diseño y las decisiones que han sido consideradas y reconsideradas frecuentemente, pues publicar muy seguido resultará en gastos innecesarios y una frustración en los lectores, porque no mantienes un ritmo adecuado. Entonces ustedes deben de indicar el periodo o frecuencia de publicación, ¿ok? Entonces es determinar los puntos en el proceso de desarrollo especificando cuándo la documentación será actualizada. Ustedes determinen una estrategia o ritmo de publicación que tenga sentido para su proyecto. No van a estar publicando así de manera pues que no siga un patrón. A eso se refiere, pero no tan actualizada. ¿Para qué? Para que sus lectores sepan de cuándo pues ustedes manejan un ritmo de publicación. ¿Ok? Entonces determinen simplemente ustedes ese ritmo de publicación. Imaginen que si es algo urgente, es un error catastrófico en la documentación, eso pues requiere atención inmediata. Pero si no, pues ustedes vayan trabajando un conjunto, un bloque de cambios y finalmente lo publican cuando ya tengan una serie, un bloque ya de documentación. Entonces a eso se refiere con mantener la documentación actualizada, pero no tan actualizada. Quiere decir que vayas avanzando y vayas teniendo un ritmo de publicación y ustedes lo van a determinar ese ritmo de publicación como equipo. ¿Ok? ¿Cuál es la frecuencia? Ya saben, si es un error pues garrafal, eso sí tendrían que hacer el fix inmediatamente, ¿no? ¿Ok? A eso se refiere con este principio. Y finalmente revisar la documentación. Ustedes saben que solo los usuarios de una documentación determinada puede decirte si contiene la información correcta, si presenta la información de una manera útil, si satisface sus necesidades. ¿Ok? Entonces es importante planificar una revisión de la documentación por parte de todos los interesados del producto. ¿Ok? O sea, ¿a quiénes va dirigida la documentación? También se revisa para que te puedan dar el feedback y si verdaderamente se entiende o te indiquen, mira, aquí sería bueno agregar esto, quitar esto, etcétera. Todo feedback, retroalimentación es bienvenida también. Entonces esto a medida que eres principiante en documentación y luego ya cuando tú manejas una serie de estándares es mucho más pues práctico, ya tienes toda esta estructura bien definida. Entonces, igual todo feedback es bienvenido, pero ya los usuarios van a saber cuál es tu forma de trabajo, tu ritmo de publicación, pues y básicamente ya lo vas a trabajar de la mejor manera. ¿Ok? Eso sobre algunos principios de la documentación que son, podríamos decir que son básicos y se podrían sobreentender, pero siempre es bueno refrescarlos y mantenerlos. Siempre una revisión de estos principios es bueno, ¿no? ¿Ok? Para refrescar esos consejos en la documentación. Muy bien. Vamos avanzando. ¿Ok? Para ir cerrando esto, las notaciones. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Ahora las notaciones pues pueden ser una notación informal. Por ejemplo, ustedes en el diseño, el método ADD, pueden utilizar esta notación informal, ¿no? Entonces pueden agarrar cualquier herramienta de diagramación, como PowerPoint, Visio, etcétera, Lucidchart, etcétera, y empiezan a hacer un diagrama, ¿no? Cajas y líneas, y etcétera, ¿no? Y agregan una leyenda, etcétera. Así como vimos también en el método ADD, los ejemplos básicamente son realizados con cualquier herramienta de diagramación. Entonces es un lenguaje informal que también es aceptado para que sea utilizado por los arquitectos, ¿ok? Pero luego, también existe la notación semiformal. Aquí es donde ya podemos utilizar, por ejemplo, UML, que es algo que ya deben de conocer los arquitectos. Entonces, no quiere decir que para todo van a utilizar UML. Recuerden que la recomendación es utilizar UML cuando pues aporte valor. ¿Ok? Y lo bueno de UML es que cuando ustedes, como conocen ya UML, no tienen por qué estar colocando en la leyenda todo qué significa tal tipo de gráfico. Simplemente le colocan así, notación UML. Se supone que nosotros como arquitectos debemos de saber UML. ¿Ok? Y lo muestran de esa forma. Y ya no es necesario estar agregando toda la leyenda y todo el key, porque se sobreentiende que los arquitectos pues conocemos UML. Debemos de conocer. ¿Ok?
Muy bien, esta es una notación semiformal. En la práctica, nosotros como arquitectos utilizamos notaciones informales y semiformales, básicamente. ¿Ok? Eso es lo que utilizamos. ¿Ok? Pero también existen notaciones formales. Por ejemplo, lo que propone el SEI es ellos proponen notaciones formales que tienen base matemática, que es el AADL. Para serles sinceros, en la parte práctica esto no se usa. Esto más se usa para ámbitos netamente académicos y de investigación. ¿Ok? Pero en los proyectos, en los productos, básicamente utilizamos notaciones semiformales y informales. ¿Ok? Pero esto se los dejo acá. Este es un libro para el que quiera, por ejemplo, investigar más a fondo sobre este tema, lo puede hacer. ¿Ok? Porque recuerden que esta también es una maestría de investigación y ustedes pueden acortar esa brecha entre la parte industrial y la parte académica, a ver cómo podríamos agregar algún aporte sobre ello y que se utilice y que sea utilizada más por los arquitectos de software en la parte práctica. ¿Ok? Entonces, cuando tengan un tiempo, pueden ir revisando a ver de qué trata ello más a fondo y cómo ustedes pueden aplicar aportes sobre ello. Pero lo más utilizado son notaciones semiformales e informales por los arquitectos de software. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre el tema de estructuras arquitecturales. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que pues, el cuerpo humano comprende múltiples estructuras. Una vista estática de una de aquellas estructuras y este diagrama muestra una vista dinámica de la misma estructura. ¿Se dan cuenta? Entonces son vistas distintas. ¿Ok? Una es estática y la otra es dinámica, porque básicamente va viendo hacia dónde se dirige la información, etcétera, acá, ¿no? Entonces, ustedes cuando realizan diagramas, por ejemplo, un diagrama de clase sería una vista estática, pero por ejemplo, un diagrama de secuencia sería una vista un poco más dinámica, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, estas vistas son necesarias para un cardiólogo, por ejemplo, las vistas que están viendo acá, ¿no? Pero estas vistas no son necesarias ni útiles para un traumatólogo. Por eso decimos que diferentes stakeholders están interesados en diferentes estructuras que van a contener vistas en realidad. Entonces, estas estructuras son las estructuras que ustedes van a generar cuando nosotros trabajamos con el diseño de la arquitectura. ¿Cuál es el fin del diseñar la arquitectura? Producir estructuras, vistas, diagramas, ¿ok? Muy bien, entonces por eso tenemos que separarlas en vistas. Entonces, los sistemas de software modernos son demasiado complejos para entenderlos y analizarlos pues todos a la vez. Entonces, por eso queremos restringir nuestra atención a un pequeño número de estructuras a la vez. ¿Ok? ¿Para qué? Para comunicar de manera significativa una arquitectura. Y hay que dejar en claro qué estructura o estructuras estamos discutiendo. En un diagrama dado tenemos que decir qué estamos discutiendo, qué tipo. Para ello, el SEI, el Instituto de Ingeniería de Software, indica que las estructuras arquitecturales de un software se puede dividir en tres tipos. Estructuras de módulo, componente conector y de asignación. Pero ojo, esto es lo que propone el SEI, el Instituto de Ingeniería de Software. No quiere decir que ustedes para sus proyectos o para todos sus proyectos lo van a hacer de esa manera. Como ustedes saben, cada equipo determina con qué tipo de vistas va a trabajar o cómo va a estructurar su documentación. Pero lo importante es que ustedes como arquitectos se sepan las diferentes categorizaciones que se les puedan dar. Pero ustedes como arquitectos deben de conocer cuál es la propuesta del SEI, del Instituto de Ingeniería de Software. Entonces, las estructuras de módulo pues, son elementos de implementación llamadas módulos, cómo se relacionan entre ellos. Vamos a ver que los componentes, componente y conector, pues se refiere más a los componentes en tiempo de ejecución y sus conectores, cómo se comunican entre ellos. Pero aquí hablamos de tiempo de ejecución. ¿Ok? No son unidades de implementación, sino en tiempo de ejecución, cómo se comunican. Y estructuras de localización o alojamiento o asignación. ¿Ok? Entonces vamos a ir detallando un poquito de cada una de ellas. Entonces, ¿cómo las documentamos? Aquí es donde el SEI te indica cómo la vamos a documentar. Tenemos que trabajar con vistas. Una arquitectura es una construcción multidimensional en realidad, bastante compleja para ser visto en su conjunto completo. Entonces, ¿en qué lo vamos a separar? En diferentes vistas, por eso hay diferentes diagramas, ¿no? No podemos tenerlo todo en una sola vista. Entonces, las vistas son representaciones de estructuras. Estas estructuras arquitecturales, con las vistas las vamos a representar y ayudan a manejar la complejidad. Esto es lo que ustedes van a mostrar en su documentación de la arquitectura. Una serie de vistas. ¿Qué es lo que se le ha solicitado como mínimo en su documento? La vista 4+1, pero también existen las vistas propuestas por el SEI. ¿Okay? Así que ustedes pueden incluirlas si gustan y quieren atacar. Una breve historia sobre vistas, por ejemplo, Parnars observó que el software está compuesto de muchas estructuras. Luego, en el 92, estos autores, Perry y Wolf, encontraron que así como diferentes vistas son necesarias en la industria de la construcción, diferentes vistas son necesarias en la arquitectura de software. ¿Okay? Entonces ellos vieron pues en la construcción habían planos eléctricos, de estructuras, etcétera, ¿no? Entonces se llevó también para el lado del desarrollo de software. Lo mismo sucedió con los patrones. Los patrones, el término patrones no nació en el desarrollo de software, en la ingeniería de software, nació en el ámbito de la construcción, ¿okay? Donde Christopher Alexander, él liberó un libro sobre patrones para la construcción de edificios, ¿okay? Luego ya se llevó eso al ámbito del desarrollo de software. Entonces el que propuso, Krachen propuso el famoso vistas 4+1, ¿no? Después hay las vistas de Siemens y una gran cantidad de diferentes enfoques, ¿no? Entonces lo más utilizados en la práctica es la de Krachen, la vistas de 4+1, y es la que se les ha solicitado como mínimo en sus documentos, ¿ok? Muy bien. Entonces, en estructuras de módulo, miren, vamos a utilizar USA, descomponer, por capas, clase, generalización y una gran cantidad de estructuras de módulo, ¿ok? Entonces, por ejemplo,
En informal tenemos un diagrama de tablas, cajas, líneas. ¿Ok? La anidación puede representarte como es parte de... Pero los arquitectos ustedes saben que podrían utilizar UML, hoy día también van a utilizar el modelo C4 para ayudarnos en diferentes aspectos de la documentación. ¿Ok? Entonces aquí decimos que estamos trabajando con un paquete UML, entonces aquí ya sabemos que estos subpaquetitos es parte de. Entonces los paquetes contienen subpaquetes o clases. Esos son estructuras de módulo para ir entendiendo el sistema en esta vista. O depende, dice que este componentito usa o depende de este otro. ¿Ok? O por ejemplo la famosa herencia o generalización, que estas clases, ¿ok? Son clases hijas de esta clase cuenta, o esta, por ejemplo. ¿Y qué se le indica aquí? La notación UML. Ya no es necesario estar diagramando cada una de las figuritas, flechas, nada, porque se supone que colocando UML ya es un lenguaje ampliamente utilizado por los arquitectos y ya se sobreentiende. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en semiformal utilizamos un diagrama de clases o paquetes de UML. Esto es lo más utilizado por los arquitectos en realidad. La vista de módulo, pero recuerden que la vista de módulo tiene descomposición también, o sea, tiene varias subcategorías. Entonces, en la descomposición, nosotros podemos indicar que es un submódulo de, miren, aquí está el paquete, aquí están los submódulos o subpaquetes, ¿no? Entonces, aquí indicamos que es notación UML. Este es un diagrama de paquetes. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda a entender la complejidad para saber cómo está compuesto. Esto podría ser, todo el paquete podría ser un microservicio y luego internamente cómo está compuesto el microservicio, si lo hemos desarrollado con la estructura de la arquitectura hexagonal, con las capas de Domain Driven Design o con una estructura simple. Entonces, esto nos ayuda a entender. Entonces, para el Instituto de Ingeniería de Software, esto se llama vista de módulo en su subcategoría de descomposición. ¿Ok? Entonces, este es otro ejemplo, ¿no? Un diagrama de módulos para entender internamente cómo está compuesto por otros submódulos o subpaquetes. Y en la notación que le colocas en la leyenda, notación UML. Y se sobreentiende, ya no hay que estar colocando cada una de las figuritas, ¿no? ¿Ok? También existe vista de módulo en la subcategoría de uso. Entonces, esto denota dependencia, ¿no? Por ejemplo, este paquetito usa este otro paquete core. Depende de core. ¿Ok? O depende de share, del compartido, del común, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es importante también para entender, ¿ok? Cómo es que se relacionan los módulos y las dependencias que existen y cómo un módulo usa otros servicios de otros módulos. Entonces, todo esto en arquitectura es importante, ¿no? Entonces, esto es importante porque esto es lo que va a utilizar el arquitecto. Entonces, para ustedes son términos comunes porque son conceptos que ya conocemos, ¿no? Pero en realidad tienen pues un fundamento teórico. ¿Cómo se denominan? Se categorizan en las vistas de módulos y en estas subcategorías. Luego, vista de módulo en la subcategoría de capas. También consiste de módulos que son particionados dentro de grupos de coherente y relacionada funcionalidad. Y cada grupo representa pues una capa en la estructura general. Ustedes conocen el concepto de capa, ¿no? Entonces aquí lo están separando por capas. Entonces un módulo internamente se puede dividir en capas. Y de esta manera también entiendo la complejidad del sistema, cómo está dividido, separado en capas. Y aquí como esto sí ya no es UML, porque en UML hacíamos de esta manera paquetes, ¿no? Esto sí es notación UML, pero acá, como ya no es UML, es obligatorio tener que una leyenda, indicar de qué color, la forma, etcétera, o las relaciones que existen. No se olviden de la leyenda, que es importante. Cuando utilizan UML, simplemente colóquenle UML, pero cuando ya es otro tipo de una notación informal, tienen que colocar una leyenda. ¿Ok? Muy bien, esto son capas propias de este ejemplo, pero ustedes pueden tener sus propias capas, sus sistemas van a tener sus diferentes capas, ¿no? Eso ya depende de cada proyecto. También aquí un ejemplo en capas clásico, simple, ¿no? UI, Business Logic y Data Access. ¿Ok? Acceso a datos, lógica de negocio e interfaz de usuario. Eso es algo simple, ¿no? Pero ya saben, hay enfoques mucho más complejos, una arquitectura hexagonal, hay un clean architecture, hay capas de domain driven design, etcétera, ¿no? Lo importante es el concepto, que se documenta y se muestran las diferentes capas que puede tener algún módulo. No se olviden aquí de su leyenda, porque aquí lo está mostrando en una notación informal en realidad. ¿Ok? Muy bien. También nos indica la generalización. La generalización básicamente es la herencia, hereda de o es una instancia de, entonces de esta manera mostramos la herencia. Y para utilizar la herencia, mejor pues utilizamos la notación UML, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizar notación informal? Con UML ya sabemos que estamos mostrando aquí herencia, esto nos va a ayudar cuando queramos mostrar nuestros diagramas de clases en el diseño detallado, ¿no? O vista de módulo y hablamos de implementación, aquí ya vamos a trabajar con interfaces, ¿no? Clases de tipo interfaz. Por ejemplo, esta clase implementa esta interfaz, ¿ok? Se pueden mostrar de este tipo de notación, miren, de esta manera o de esta manera. De esta manera son diferentes formas gráficas de representar cuando se implementa una interfaz. ¿Ok? Una clase de interfaz. ¿Ok? Cuando queremos aplicar, por ejemplo, polimorfismo, etcétera, de la orientación a objetos. Y aquí indicamos, pues, ¿qué notación estamos utilizando? Pues UML, ¿no? Entonces, si ustedes nunca han visto este tipo de notación, entonces, y lo ven, es cómo representar también cuando se implementa una interfaz. De repente no lo conocen, pero algún arquitecto les puede explicar, no, esto significa que implementa la interfaz printable. Muy bien. Entonces, esta clase concreta, esta clase va a implementar esta interfaz. La interfaz tiene métodos que no tienen implementación, porque es una interfaz, es una abstracción, pero la clase concreta sí tiene que tener la implementación. Muy bien. Gráficamente se pueden expresar de estas dos formas. También en la vista de módulos tenemos los modelos de datos. Entonces vayan tomando nota, bueno, acá lo van a tener ya en sus slides. Si quieren también mostrar su documentación y basarla en estas vistas, lo pueden mostrar. Vista de módulo, modelo de datos, muestra su diagrama de entidad relación. ¿Ok? En algunos casos es necesario que colocar la leyenda, pero el diagrama de entidad relación es tan estándar prácticamente como UML, que no sería necesario agregar una leyenda, porque es un diagrama de relación ya ampliamente conocido y utilizado. ¿Ok?
Así que se podría omitir esa leyenda porque ya es bastante ampliamente conocido y utilizado por nosotros los ingenieros de software, los arquitectos de software. Igual aquí, un modelo de datos, ¿no? Un diagrama de relación. Entonces aquí también muestra su leyenda, pero en realidad sería opcional porque ya es como una notación estándar como UML. ¿Ok? Pero recuerden, existe una subcategoría que se denomina Data Model, modelo de datos, en dentro que pertenece a la vista de módulo. ¿Ok? De esa forma es como ustedes pueden ir categorizando para ir documentando. ¿Ok? Para ir documentando. Entonces, en su método ADD, ustedes ¿qué tienen? Iteraciones, ¿no? Tienen diferentes iteraciones, diferentes bocetos, pero en la documentación ya van a mostrar el último diagrama, lo que arrojó finalmente. Imagínense que el modelo de datos lo trabajan en 2, 3 iteraciones, pero aquí en la documentación ya van a mostrar la última versión del diagrama, la última versión del diagrama de despliegue, etc. Entonces, la documentación te arroja la foto final de tus estructuras de arquitectura. En cambio, en el método ADD, cada iteración arroja diagramas que han trabajado en esa iteración o el refinamiento de las iteraciones también anteriores. Pero en la documentación ya va el diagrama final que va a representar donde se noten ahí todos los conceptos de diseño, etc. ¿Okay? Por eso en el diseño de la arquitectura se dice que es una documentación inicial, son bocetos, pero en la documentación ya va la versión final, básicamente lo que quieres representar como estructuras. ¿Okay? Muy bien, entonces así lo pueden ir categorizando. Modelo de datos, aquí también pueden mostrar una leyenda, si gustan, ¿no? Porque el modelo de datos, como les digo, ya es ampliamente estándar. ¿Okay? Pero si ustedes quieren agregar la leyenda, se puede realizar. Por ejemplo, aquí, este diagrama de interrelación, miren, no tiene leyenda porque es un diagrama ampliamente utilizado por nosotros, ¿no? Por ejemplo, para una base de datos relacional, tenemos un modelo de datos, un modelo de interrelación y lo mostramos de esta forma, ¿ok? Entonces, pertenece a la vista de módulo. Entonces, si ustedes van a ir documentando y quieren también categorizarlos y estructurarlos por las vistas de módulo o las vistas que propone el Instituto de Ingeniería de Software, lo pueden hacer así y muestran simplemente también su subcategoría y van indicando ahí, ¿no? Entonces, esas son las diferentes ideas que ustedes pueden captar para desarrollar su documentación. ¿Okay? Acá hay un pequeño resumen de lo que hemos visto. Luego vienen las vistas componente conector. También tienen subcategorías. Por ejemplo, para diagramas de cliente-servidor, concurrencia, procesos, data compartida. Entonces, hay diferentes estructuras. ¿Ok? Entonces aquí ya esto nos va a mostrar ya no vistas de módulos ni vistas lógicas, eso ya nos va a mostrar estructuras en tiempo de ejecución, ¿ok? Ya es diferente, ¿ok? Entonces aquí ya no es básicamente una vista en lógica, sino esto más muestra una vista física. Miren acá, indica que este es un servidor, este es un cliente, ¿ok? Este significa que este es el cliente, este es el servidor, aquí indica qué tipo de conector se está utilizando, etcétera, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros ya vamos indicando este tipo de diagramas. O por ejemplo aquí, para mostrar el conector publicador-suscriptor. ¿Ok? Para, por ejemplo, aquí indicar pues, que estamos publicando y suscribiéndonos. ¿Ok? Entonces, podrían utilizar esta notación. Si es que ustedes pueden utilizar cualquier notación informal. Esta es una notación en realidad informal porque tiene aquí su leyenda, ¿no? Pero ustedes pueden mostrar en la forma que ustedes mejor quieran expresarlo. ¿Ok? De repente un message broker lo muestran como una tubería, ¿ok? Y etcétera. ¿Ok? Pero siempre y cuando en la leyenda lo indique, ¿no? Pero cuando ya son esos tipos de relaciones, en realidad son componente conector, son más vistas físicas que lógicas, como vimos anteriormente. ¿Ok? Pero el SAFe no le llama ni vista lógica ni vista física, le llama vista de módulo y aquí le llama vista componente conector. ¿Ok? Entonces, miren, aquí dice que hay un distribuidor de eventos, esto podría ser un message broker, y aquí hay un componente que publica y aquí hay un componente que se suscribe, y aquí le muestran su relación, ¿no? Entonces, esto ya más es una vista física, componente conector, y aquí cómo se relaciona. ¿Okay? Entonces, el CI le llama componente conector. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los componentes en realidad se van a conectar, básicamente. ¿Okay? Aquí también esta es la data compartida, como algún repositorio central puede comunicarse con otras aplicaciones, otros datos, componentes, etc. Entonces aquí la leyenda que indica, ¿no? Cuando sale de la base de datos quiere decir que lee datos. Cuando la flecha va para él quiere decir que escriben datos. Y si está en ambos sentidos, que leen y escriben algunas aplicaciones externas, ¿no? A eso le llaman la data compartida, cuando un repositorio central está compartido con múltiples aplicaciones, componentes, etc., ¿no? Entonces el CI le llama así, data shared. ¿Ok? Entonces ustedes ven cuáles aportan y cuáles utilicen, ¿ok? Básicamente. Luego también hay estructuras de alojamiento, de localización. Aquí podrían tener una estructura de despliegue, una estructura de implementación, de instalación o de asignación de trabajo. Básicamente es para asignar tareas al equipo o dónde va a ejecutar o va a correr mi producto, software, ¿no? Entonces aquí tengo los mecanismos para desplegar, para instalar un producto, pero también cómo asigno ello a mi equipo de trabajo. A esto le llaman ellos vista de localización o de asignación. Entonces, una vista de localización en la subcategoría de despliegue, pues muestran esto es una vista física, pero para despliegue, para ver la infraestructura. Se dan cuenta cómo ellos muestran diferentes enfoques para dividir su documentación. ¿Okay? Entonces, esto también es una vista de despliegue, pero aquí está en notación UML. Ustedes pueden hacerlo en la notación que ustedes gusten, siempre y cuando muestren una leyenda. Si es UML, simplemente va a notación UML y se sobreentiende, ¿no? Si quieren utilizar otro tipo, pues muestran la leyenda que indique todo lo que contiene su diagrama de infraestructura
de despliegue. Instalación, localización, pero instalación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en Java ustedes saben que existe un IAR. Por ejemplo, ¿qué contiene ese IAR internamente? ¿Qué IARs contiene? Etcétera. Entonces, ¿qué básicamente existe ya en ese ejecutable, básicamente? ¿Ok? Y también su leyenda, ¿no? ¿Ok? Para saber básicamente. Muy bien, entonces, asignación de trabajo se refiere básicamente a qué módulos, a qué subsistemas, ¿ok? Y a quiénes les vas a asignar, ¿ok? A qué equipos. Entonces, el SEI te indica también ello, ¿no? Mira, también puedes asignar trabajos de acuerdo a tus componentes, a sus segmentos, y qué equipo, qué unidad organizacional lo va a trabajar, cuál es el módulo, subsistema, etcétera. Entonces, de esta manera, ustedes pueden indicar o asignar trabajo. Entonces, eso es lo que te indica el SEI, ¿no? Ustedes seleccionen las vistas que les apoyen a documentar su producto. ¿Ok? También no quiere decir que no pueden trabajar combinando vistas, pueden tener vistas de módulos, componente conector y de localización. Entonces aquí ya hay por ejemplo, sería una vista que combina diferentes tipos, ¿no? También se puede, ¿no? Entonces esto combina varias vistas en realidad. ¿Ok? Entonces ustedes también lo pueden realizar de ese tipo, pero no se olviden siempre de la leyenda es importantísima, ¿no? Muy bien, entonces también podrían, por ejemplo, un componente detallarlo, ¿no? Un componente en detalle, ¿no? Indicar qué contiene tal componente y mostrarlo, ¿no? Podrían también ir especificando qué contiene un componente, si es que lo amerita, obviamente, ¿no? Si es que amerita detallarlo, lo colocan. No es necesario ir detallando cada componente. Si es que lo amerita y es complejo, pues ahí hacemos un análisis exhaustivo de lo que contiene, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí una vista más abstracta de descomposición. Yo quiero entender, por ejemplo, una vista de módulo de descomposición. Existe el módulo cliente y servidor. Muy bien. La leyenda, esto es un módulo. Esta es una vista de descomposición que pertenece a la vista de módulo. Y esta es una vista de la subcategoría cliente-servidor que pertenece a la vista componente-conector. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, hay tantos componentes que utilizan a este servidor, por ejemplo. ¿Ok? Y cómo se conectan acá. ¿Cómo se conectan? Con un request reply. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una comunicación síncrona. Por eso se le denomina componente conector. ¿Cómo se comunican estos componentes? En cambio, aquí es una vista más lógica de identificación de módulos. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos visto que el SEI te plantea, mira, ¿sabes qué? Divídelo en tres. Vistas, estructuras de módulo, componente conector y de asignación. Entonces los arquitectos deben enfocarse en aquellas estructuras que le provean mayor influencia para lograr los atributos de calidad del sistema. Recuerden que estas estructuras y vistas la han tenido que trabajar desde los bocetos de las vistas en el método ADD. En el método ADD ustedes han tenido que tener básicamente sus estructuras, solo que ahora en la documentación hay que generar una estructura, un estándar y básicamente ya documentarlo. Y ya con el diagrama final, porque en el método de, como hay varias iteraciones, podemos tener varias versiones del diagrama, cómo se ha ido refinando. En cambio, aquí ya es la versión final. Por ejemplo, aquí mostrarías la versión final de tu modelo de datos para un microservicio, tu versión final de tu diagrama de clase, tu versión final de cómo está compuesto el microservicio, etcétera, etcétera. Versiones finales de la documentación. Y estructurarlos o categorizarlos en las vistas correspondientes. ¿Ok? Entonces, esto ya viene desde el método ADD. Tienen que enfocarse en las estructuras pues, que te ayuden a lograr los atributos de calidad. Esto ya viene básicamente desde el diseño arquitectural. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí documentar interfaces, ya sabes, estos son interfaces ya cuando queremos trabajar en código, orientación a objetos, ¿ok? Polimorfismo, podemos trabajar ya, básicamente esto es una notación UML, ¿no? Ya trabaja detalles internos, ¿no? Detalles internos, ¿ok? Por ejemplo, aquí varias formas de cómo trabajamos con la implementación de estas interfaces. Estos componentes, todos estos componentes, por ejemplo, implementan esta interfaz conexión, ¿no? Y es la notación UML. Documentar comportamiento. ¿Cómo documento comportamiento? En un diagrama de secuencia, por ejemplo, es un diagrama dinámico. Esto es comportamiento. Aquí, un diagrama de secuencia te ayuda en ello. Entonces, aquí básicamente ustedes podrían colocar clave UML y nada más, notación UML. No es necesario que coloquen este es actor, este es un objeto, este es esto, el otro, no. ¿Por qué? Porque con decir UML es suficiente. ¿Ok? No es necesario que coloquen todo este detalle. Si utilizan UML, ¿ok? Porque nosotros como arquitectos ya deberíamos de saber la notación UML. O también un diagrama de actividad para documentar comportamiento, para entender procesos de negocio. ¿Ok? También podríamos apoyarnos en un diagrama de actividad. Entonces, ustedes como arquitectos deberían utilizar los diagramas que más les ayude a entender alguna estructura para poder lograr algún driver arquitectural. Recuerden que los drivers, los más importantes son los escenarios de atributos de calidad, pero no todos son los atributos de calidad, también existen otros tipos de drivers. ¿Ok? Muy bien, aquí hay un diagrama de actividad, aquí también un diagrama de estados para ir entendiendo también, ¿ok? Una máquina de estados, ¿ok? Entonces aquí, leyenda UML, clave UML, con eso ya se sobreentiende, ¿ok? Muy bien, entonces, el SEI nos propone documentar la arquitectura basado en tres vistas principales, porque hay subvistas, ¿no? Las tres vistas principales, ¿cuáles son? La vista módulo, la vista componente conector y la vista de asignación o localización. ¿Ok? Muy bien, y ya hemos visto las diferentes subvistas que existen. Entonces ustedes revisen y vean si lo van a utilizar o no en su documentación. Luego viene la vista de 4+1, de Crabtree. Este es un famoso de cómo divide las vistas del desarrollo de un producto software. Hay una vista lógica, vista de desarrollo, vista de procesos y vista física.
¿Ok? Entonces, en la vista lógica, está más orientada al usuario, cómo la funcionalidad va a lograr que el usuario final, pues, trabaje con el producto. Aquí, por ejemplo, pueden realizar un diagrama de clases, un diagrama de paquetes, ¿ok? Son clásicos en estas vistas. Por ejemplo, en una vista de desarrollo está más enfocado el stakeholder. ¿Cuál es el más enfocado? Para los desarrolladores. Entonces aquí iría una vista un diagrama de componentes, por ejemplo. Un diagrama de componentes iría acá. Una vista de procesos, ¿ok? Una vista física, más las vistas de despliegue, de infraestructura. ¿Ok? En la vista de proceso podrían ir sus vistas de componente conector, cómo utilizan un broker, por ejemplo, etcétera. ¿Ok? Entonces, estas son las 4 vistas que ustedes podrían utilizar para categorizar su documentación. Si quieren utilizar ambas vistas, la del Instituto de Ingeniería de Software y el Traction, pues en buena hora, depende de ustedes, pero como mínimo se les ha solicitado que muestren y que lo dividan acá, en este tipo de vistas. Ustedes tienen que revisar, hemos dado aquí detalles. Ojo, les hemos solicitado esto como mínimo, pero aquí no estamos dando mucho detalle, lo dejamos a que ustedes revisen qué va, simplemente les he indicado qué tipo de diagrama puede ir en cada uno, pero muy breve. Pero en cambio en el del SAID sí hemos documentado un poquito más, pero hemos dicho que ustedes vean si utilizan o no el del SAID. Entonces se dan cuenta cómo les voy indicando ahí algunas sugerencias para que ustedes revisen, para que ustedes puedan investigar y ver pues verdaderamente qué diagramas podrían ir acá. Nuevamente repito, para que tengan una idea, vista lógica, diagrama de clases, diagrama de paquetes, ¿ok? Vista de desarrollo, puede ser un diagrama de componentes, ¿ok? Vista física, pues ya saben, un diagrama de infraestructura, de despliegue, un diagrama clave, etc. ¿Ok? Ustedes ahondan a mayor detalle qué tipo de diagrama iría en cada uno de ellos. Y si gustan, también lo detallan con un diagrama del SAID. Y los categorizan esos 3 tipos de vistas: módulo, componente conector y de localización o asignación. Y con sus subvistas, ¿ok? Entonces eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Muy bien. Muy bien, entonces eso ha sido la parte teórica. Importante ir refrescando estos conceptos. Ustedes de acá van a tomar ideas y cómo piensan estructurar su producto. Pero ojo, son ideas que nos aporta el Instituto de Ingeniería de Software, pero ustedes no se olviden que tienen que darle su aporte práctico, su aporte de su experiencia también. Recuerden que uno de los objetivos de acá es acortar esa brecha de la industria y la academia. Les estamos dando herramientas que existen en la academia, pero ahora, ¿qué aporte le dan ustedes en base a su experiencia? ¿Cómo han documentado productos de software? ¿Cómo lo han atacado? Entonces, eso también necesito que ustedes también lo apliquen. Hay que ver también ese aporte que ustedes le dan desde su experiencia práctica, ¿no? Ustedes tienen una amplia experiencia trabajando en desarrollo de productos software y en base a documentación también podrían hacer aportes.